Bien, comenzando con Leonardo y bueno, con toda la parte de la organización, tuve el honor de hablar un poco sobre cómo ha estado el BIM en toda Latinoamérica y lo que ha pasado en los últimos años de su implantación y bueno, también hacia dónde vamos, ¿no? Con el Building Information Modeling. Esta presentación un poco recoge todo lo que se ha venido haciendo y algunas proyecciones hacia dónde vamos, ¿no? Es importante que Latinoamérica es algo atípico, ¿no? En relación a su acontecimiento de cómo se ha abordado el BIM, ¿no? Porque, bueno, tenemos una idiosincrasia diferente a la europea, a la americana o a la asiática. Sin embargo, bueno, hemos hecho algunos avances significativos, ¿no? Que creo que eso es algo de tomar. Cada país ha venido haciendo un abordaje diferente sobre la transformación tecnológica del sector construcción y eso es parte de lo que voy a conversar el día de hoy. Esa transformación tecnológica vamos a empezar a ver algunos números, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Sobre todo ver cómo estamos ubicados en este año 2020 y hacia dónde vamos, ¿no? En el caso del Índice Mundial de Innovación, puntea Chile, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá, Perú y Argentina, ¿no? Por supuesto, son espacios y son países que han venido trabajando de una manera consecuente el tema de la transformación digital del sector construcción, han apoyado. Estos son datos, por supuesto, durante la pandemia del COVID, sin embargo, estoy seguro que han variado o han sido diferentes, ¿no? Ya podremos ver para el año 2021 algunos datos diferentes con respecto al tema, ¿no? Yo creo que es importante que podamos estar a la par, ¿no? Y que siempre estos son datos cambiantes y que podemos abordarlos de manera diferente. Entonces, Chile siempre ha estado punteando el tema de la transformación digital. Colombia también se ha convertido en un clúster y eso es vital, ¿no? Porque el tema de la transformación digital es un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma en el sector construcción es diferente, ¿no? Es muy complejo y muy duro. Vamos a seguir viendo algunos datos acerca de la transformación digital y hacia dónde va América Latina, ¿no? Sobre todo datos estadísticos que nos permiten ubicarnos de hacia dónde vamos, ¿no? Fíjense que la población más longeva va a alcanzar el 15% de la población, ¿no? La clase media va a ser casi el 70%, la igualdad de género va a ser 50%. Las nuevas capacidades de automatización laboral también va a ser un porcentaje muy alto, en vista de que, por supuesto, el COVID ha acelerado toda esta transformación de muchos sectores, ¿no? Y el sector construcción y de la tecnología ha sido vital, ¿no? Fíjense que ahora, el año pasado, hicimos este evento presencial en la ciudad de Caracas, este evento ahora lo estamos haciendo a través de una plataforma online y que hemos podido llegar de pronto a muchas más personas que han podido accesarla. Y eso es parte de todas estas nuevas novedades que se están dando, ¿no? El PIB de América Latina va a alcanzar alrededor de los 7.3 billones de dólares, ¿no? Y es parte de la inversión que va a haber en transformación digital. Se va a incrementar el comercio con el sector de Asia-Pacífico, ¿no? Que por supuesto ya tenemos un clúster importante, ¿no? Que tenemos que atender y tenemos que mirar hacia allá. Y fíjense que Panamá, Bolivia y Costa Rica van a ser quienes van a liderizar el crecimiento económico en los próximos 10 años, ¿no? A pesar de que pensamos que no, Panamá se ha convertido en un sector y un país que ha atendido el tema de la transformación digital. Creo que aquí estuvo Pedro Herrera y seguro que dio algunos datos importantes del estado de Panamá. Y que Brasil y México van a ser el 45%, imagínense, del total del PIB de la región. Con estos datos lo que quiero es que veamos hacia dónde vamos, ¿no? Y que estemos ubicados para que sepamos bien claramente por qué debemos estar siempre trabajando en el tema de la transformación digital y abordarlo de una manera efectiva. En el caso de ver qué es lo que ha pasado, se tuvo la oportunidad en años recientes, se creó una red, la red de gobiernos de BIM de Latinoamérica, y eso ha permitido que se empiecen a crear espacios de comunicación, espacios de abordaje en común entre los países. En la actualidad están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Por supuesto, aquellos países que, como por ejemplo Venezuela y otros países, que todavía estamos en esa vía o que por lo menos los gobiernos no han abordado el tema de la transformación digital en el sector construcción, por supuesto no está presente, ¿no? Aquí es importante que esta red habla de gobiernos, los gobiernos estatales y nacionales. Pero vamos a ver un poco qué hace esta red, ¿no?
Es una organización que está compuesta por representantes del sector público, ¿no? De países de Latinoamérica, como dije, y que tiene por objeto aumentar la productividad de la industria de la construcción a través de la transformación digital, acelerando los problemas nacionales de implementación de BIM, mediante el trabajo colaborativo. Ya sabemos que el BIM, en una de sus características, es que es el trabajo colaborativo. Esta red, por supuesto, dentro de su esencia, de su misión y visión, por supuesto, tiene el trabajo colaborativo. Uno de los elementos que nos ha hecho, en este caso, a partir de la pandemia del COVID, es que las alianzas son importantes, ¿no? Se están creando red también en otros estados y en otros elementos también de transformación digital. Yo, por lo menos, liderizo en Venezuela el sector de Protege Venezuela, que está dirigido más al sector inmobiliario, por la transformación digital del sector inmobiliario y construcción. Y eso, por supuesto, también está dando espacios también de alianza, ¿no? Y estamos apoyándonos entre los países. Pues creo que eso es importante. Y este trabajo colaborativo, como dice la lámina, favorece y promueve los lineamientos comunes, el intercambio comercial y el conocimiento de la región. Es posible que a través de esta red, países, empresas puedan estar en otros países que están dentro de la red y puedan hacerlo de una manera mucho más sencilla y más funcional. Eso es vital, porque empezamos a traspasar las fronteras. Yo creo que eso es parte del BIM. El BIM está haciendo que podamos traspasar las fronteras, ahorita en forma digital, pero más adelante seguro que será de otra manera. Esta red hizo una encuesta BIM, que por eso que la voy a tomar como algunos elementos para que veamos dónde estamos, ¿no? Para que veamos precisamente, como dice la presentación, el estado del arte. ¿Dónde está el BIM en la actualidad? Porque es importante que sepamos qué es lo que tenemos para poder abordar estrategias comunes entre todos los países para poder hacerlo de manera lo mejor posible. Entonces, fíjense, esta encuesta abordó varios países, entre ellos Venezuela, ¿bien? Y Venezuela, por supuesto, tuvo una participación significativa, ¿no? Se realizó entre el 26 de noviembre del 2019 al 14 de febrero de 2020. Y eso permitió dar unos datos estadísticos. Algunos, por supuesto, los han desdeñado, sin embargo, yo creo que es bueno tomarlos en cuenta. Nos da un panorama de ese momento, por supuesto, antes del COVID, pero que igual podemos tomarlo como referencia para estrategias comunes entre los países y, por supuesto, en la propia Venezuela. Fíjense, aquí vamos a ver algunos datos, ¿no? Fíjense que en el caso de los tipos de proyectos, la mayoría de las empresas se dedican a edificios y diseño de interiores, ¿no? Y otras, el menor grado, hacia obras de infraestructura y industriales. Quiere decir que el mayor sector, por lo menos el que hizo la encuesta, ¿no? Por supuesto, se dedica más al sector edificio. El perfil de la especialización, un 27% se dedica al desarrollo y construcción, un 23% al diseño y construcción, otros netamente a la construcción y otros netamente al diseño. Fíjense que más o menos es equiparable, ¿no? Entre todos. Y eso, por supuesto, es importante porque hace ver que en el caso del BIM no podemos atender solamente un sector, que es el sector diseño. Hasta ahora, y parte de, me imagino que muchos han abordado en el caso de este evento, que hemos tenido invitados de varios países, España y otros países de Latinoamérica, Estados Unidos. Estoy seguro que han abordado el tema de cómo ha venido esta transformación y hacia dónde vamos, ¿no? El BIM está cambiando, el BIM no es el mismo de hace unos años atrás. Ya todos sabemos, ya el BIM está muy en las entrañas de que no es un software. El software es un medio, el modelo 3D es un medio para. Sin embargo, es importante que atendamos los otros sectores, como el sector de la construcción, pero también, más que todo, que es donde está el grueso del desarrollo del BIM, hacia el sector del desarrollo, ¿bien? Del activo como tal, post-construcción, y atenderlo también. Y ahí es donde está realmente la ganancia a través, por supuesto, de un gemelo digital u otras maneras que podamos abordarlo con el BIM. Los mercados, por supuesto, más en el caso de la encuesta, se abordaron hacia el sector doméstico, o sea, dentro de los propios países, y que a proyectos internacionales, ¿no? Y las organizaciones, los tamaños, por supuesto, es variable, ¿no? Y eso es importante porque nos da una idea de que estamos viendo una gran abordaje de las empresas y que están en todos los sectores, y eso da una estadística significativa. Y fíjense algo importante, de estas empresas encuestadas, 588 dice que trabajan en BIM de una u otra manera, ¿no? Algunos han dicho que trabajan solamente con software,
otros, por supuesto, con 4D, 5D, 6D, muy pocos en 7D. Sin embargo, yo creo que eso es importante. De una u otra manera, estas empresas están abordando el BIM ya como una temática importante, porque en sus países se lo están solicitando o porque en el caso de las propias empresas, ellas lo están abordando como una manera de mejora de su productividad, mejora de sus procesos de diseño y construcción. Vamos a seguir viendo algunos datos, ¿no? En el caso de la actitud que han tenido respecto al BIM, fíjense que el 95% lo ve como algo positivo. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. O sea, que sí realmente el BIM está calando y está haciendo algo significativo en el sector construcción de Latinoamérica. Otros principales motivos para no implementar BIM es la falta de demanda, ¿okay? Por supuesto, porque el sector público todavía no lo ha tomado como parte de sus licitaciones o parte de su día a día, ¿no? Las alcaldías no lo toman todavía en cuenta, etcétera. Y por supuesto, eso, al no existir demanda, por supuesto hay gente que no lo toma, ¿okay? Se ha dado de manera privada y de manera unísona. También la falta de talento local, y eso es importante que lo tomamos en cuenta. Uno de los baluartes, y precisamente al lado del Colegio de Ingenieros de Venezuela y DataLine, que coordina y preside mi querido amigo Leonardo Mata, se está haciendo ya la segunda cohorte en Venezuela del diplomado de gestión de proyectos con BIM. Fíjense que ya estamos empezando a educar, ¿no? En España hay unas experiencias, por supuesto, significativas ya. De pronto en otros países se están dando algunos pininos, pero debemos atender el sector de la educación, el sector de formación, porque es ahí donde está formar a los jóvenes, a los nobles, a los que están egresando, aquellos que están precisamente en las universidades o ya egresados, para que sean ellos los que lleven adelante todo este tema del abordaje del BIM. Y eso es un elemento importante como estrategia para futuro. Otro elemento, pues como dices, la falta de capacitación, la falta de contenido, por supuesto, y la dificultad en el uso de herramientas, ¿no? Pues no estamos formados. Entonces, por supuesto, salen muchos software, salen muchos tal, o sea, ahorita hay software abiertos y son muy desconocidos. En la mañana hubieron varios compañeros de España que estuvieron hablando acerca de eso, uno específicamente habló del OpenBIM. Yo creo que tenemos que empezar a crear espacios como este que nos empiecen a enseñar y empiecen a abordar temas y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Otro elemento importante cuáles son las acciones orientadas a implementar el BIM. Fíjense que el 81% es hacia la capacitación, lo que acabo de decir. El 25% hacia el fomento de iniciativas de autoaprendizaje. El 24% hacia la adquisición de licencias, por supuesto. Por eso es que ya estamos empezando a ver software que no tienen, no hay que pagar licencias, son software abiertos y que podemos accesarlo fácilmente. El 14% hacia la participación en iniciativas organizacionales, tanto públicas como privadas, y el 11% hacia la contratación de servicios de consultoría. Yo creo que es importante que veamos todos estos datos porque eso nos va a permitir ubicarnos, ¿no? Y a partir de ubicarnos, ver lo que estamos haciendo en cada uno de los países. Entonces, la visión BIM del 2020 para Latinoamérica va a ser, en la actualidad, ya hay 3 organizaciones internacionales y una de ellas es la Red de Gobiernos de Latinoamérica. Y hay otras que se están formando. Una es en la que estoy yo metido y estamos colaborando en pro de poder fomentar el BIM en todos los países de Latinoamérica. Ya hay 18 países de toda Latinoamérica, fíjense, o sea, tú sabes que se piensa que no, sí, ya los países han empezado a abordar. El COVID ha ayudado a que empecemos a formarnos en el BIM. Muchos han tomado formación, cursos gratis, otros lo han hecho cursos pagos y eso ha empezado a ver el BIM de maneras diferentes. Y fíjense que ya hay 1.180 casos donde se han hecho desarrollos con el Building Information Modeling, tanto en el sector público como en el sector privado. Vamos a ver, fíjense, este es el mapa en la actualidad de la creación de los BIM Forum. Y hablo de los BIM Forum porque son los BIM Forum el órgano en cada país que realmente puede llevar a cabo el tema de poder aglutinar cada uno de los sectores que están trabajando con el BIM. Hablo del sector público, sector privado, universidades, profesionales, colegios, ¿okay? Como por ejemplo en Venezuela, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, etcétera. Pero también se pueden anexar otros colegios, ¿no? El colegio de economistas de pronto, etcétera, que de pronto tienen también que tocar, ¿no? El tema del BIM y, por ejemplo, también el colegio de abogados, ¿no? Con lo que se llama el Legal BIM. Entonces, fíjense que ya hay BIM Forum, ahí tenemos 12,
el BIM Forum Costa Rica, el BIM Forum Argentina, el BIM Forum Ecuador. Algunos están en diferentes situaciones, ¿ok? No todos están iguales, por supuesto. Algunos están naciendo, otros están apenas incipientes, algunos están solamente el logo y están empezando en su formación, etcétera. Pero lo importante es que ya hay una iniciativa, ¿no? BIM Forum Colombia, eh, otro es el BIM Forum República Dominicana, que fue no sé mucho, vamos a decir que es el más reciente de todos, ¿no? Donde pudo establecerse, hizo su lanzamiento escasos semanas atrás. El BIM Forum México, el BIM Forum Bolivia, el BIM Forum Chile, por supuesto, que es el central y del cual voy a hablar ahorita. Toco, por supuesto, el BIM Forum Brasil, ¿okay? Yo creo que es importante toquemos el BIM Forum Brasil, o el sector del Building Information Modeling en Brasil. ¿Por qué? Porque es un clúster importante, es un sector importante a abordar. Ahí hay bastante trabajo, hay bastante temas de abordaje y yo creo que entre Latinoamérica podemos tocarlo. El BIM Forum Venezuela, el BIM Forum México y el BIM Forum Panamá. Bien, vamos a empezar a ver, solamente voy a tocar 3 países, no los voy a tocar todos. Por supuesto, el más significativo es el BIM en Chile. ¿Por qué? Porque, bueno, él fue el pionero, fue el que ya empezó ya años atrás y es una referencia a nivel ya no solamente latinoamericana, sino mundial. El BIM Forum Chile es una instancia técnica y permanente, ¿no? Que convoca a los profesionales, instituciones, empresas sobre el BIM en Chile, ¿no? Por supuesto, y busca canalizar las inquietudes técnicas, el conocimiento y la información relacionados al BIM. También se constituye en una instancia de desarrollo, difusión y buenas prácticas, y eso es importante. Yo creo que los BIM Forum tienen que ser espacios de discusión, espacios de formación. Ellos establecen estrategias comunes, apoyan, fomentan el BIM en los países, ¿bien? Y eso es vital, ¿no? Los propósitos del BIM Forum Chile son netamente técnicos, ¿ok? Y eso ha permitido crear lo que se llama el Plan BIM Corfo, y eso ha permitido crear espacios también de generación de elementos que puedan empezarse a ver documentos que puedan ser usables por cada uno de los profesionales. En el caso de Chile, está en conjunto también, no solamente con el gobierno a nivel público, sino también a través de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a ver algunos datos, algunas estrategias que ellos han implementado, ¿no? Pues nace, como vemos ahí, en el 2016 a través del Ministerio de Obras Públicas. Fíjense que en el caso de Chile nace a nivel público, no a nivel privado como otros países. En el caso de Venezuela es netamente privado, todavía el gobierno no ha dado play ni se ha involucrado en el tema del BIM. Sin embargo, fíjense que ha tenido varias estrategias, ¿no? Y voy a tomar la del 2020, donde ya a partir del 2020 se hacen los requerimientos de BIM de proyectos públicos. Y eso es vital. Es vital. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos significativos en el abordaje del BIM en los países. Abordar primero el sector público, en el caso de que no se pueda, bueno, abordar el privado, por supuesto, para formación. Pero poco a poco, en el caso de que los gobiernos públicos nacionales no lo aborden, podemos ir a los estatales, podemos ir a los municipales, a los locales. Y por supuesto, a través de las alcaldías podemos hacer un espacio bien interesante de abordaje del BIM en cada uno de su gestión pública. Y eso creo que por ahí es la idea de que lo que estamos realizando en algunos países. Y la proyección para el 2025 es abordar las instituciones públicas, pero a nivel regional, ¿no? Ir más abajo, ¿no? Ir más abajo. Fíjense que ya ellos están claros, ya sí han hecho documentaciones que han permitido abordar el BIM. ¿Cuál es esa meta? Fíjense. ¿Cuál es el porcentaje de inversión de licitaciones de diseño con BIM en el caso del ministerio? Para el 2020, fíjense que del 53%, son datos del plan BIM, Corfo, de este año 2020. Las solicitudes de información BIM son 10, en función de las tipologías, ¿no? Con solicitud de información BIM. Y las universidades que enseñan BIM, fíjense, el 90%, de una u otra manera, ya poco a poco han calado, ¿no? Y que declaran, por supuesto, declaran que es BIM. En muchos casos es solamente software. Pero bueno, poco a poco ya esto ha ido cambiando y hay experiencias significativas, ¿no? En el caso de Chile hay una experiencia de abordaje del BIM directamente con las escuelas. Yo creo que eso es una estrategia bien interesante, empezar a formar a los niños desde del estadio más bajo para que poco a poco él vaya conociendo cómo eso es parte de una metodología que es para su vida, que es para su aprendizaje en todos los sentidos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en Colombia, ¿no?
Así como vimos en Chile, vamos a ver en Colombia. En el caso de Colombia, según datos proporcionados por McKinsey y Camacol, que es la Cámara de Construcción de Colombia, el sector de la construcción se caracteriza por un importante rezago en la adopción e integración de nuevas metodologías de desenvolvimiento de sus actividades, ¿no? Entonces, aquí ha habido una experiencia diferente en el caso de Colombia, a pesar de que empezó el sector público a apoyar, en este caso solamente lo está haciendo la Cámara Colombiana de la Construcción, quien lo ha llevado adelante. Ya han nacido varios espacios, ¿no? Como el BIM Forum Colombia, la Asociación Colombiana de BIM, etcétera, porque bueno, se empiezan a crear espacios para ello, ¿no? Y yo creo que eso no está mal, siempre y cuando tengan claro cuáles son sus estrategias y no se pisen, como decimos nosotros en Venezuela, no se pisen la manguera, ¿no? Sino que precisamente puedan abordar en función de conjunto estrategias comunes. En el caso de Chile, de Colombia, como dije, es el sector privado el que está haciendo la difusión y adopción del BIM en el gremio de la construcción. En este caso, bueno, ya hay 11 empresas colombianas de construcción, ¿okay? Y una asociación gremial que está articulando todo el sector de la construcción asociado al BIM. Y eso yo creo que es significativo, eso va poco a poco calando, ¿no? Y es importante. En el caso de las estrategias de BIM Colombia, que está tomado de la página de Camacol, eh, son varios elementos significativos. Primero, hacer casos de negocio, ¿okay? Y eso es importante porque de esa manera podemos abordar casos específicos que podemos trabajarlos y diseñarlos y que sean elementos de guía para que nosotros podamos abordarlos posteriormente. Lo otro, y es significativo, los asuntos legales y contractuales. Si no tenemos una base legal, normativa, que nos permita dar una guía hacia la implementación del BIM, por supuesto, vamos a siempre a cojear por algún lado. Otro que es significativo, los estándares BIM. Tiene que haber estándares técnicos y de interoperabilidad. Hay muchos en todos los países. Todos los países están haciendo sus estándares BIM. Es importante que los tropicalicen, ¿no? Cada país tenga el suyo, lo adapte a sus necesidades y a lo que ellos están haciendo. Lo otro elemento importante es la socialización y la difusión del BIM. Y por supuesto el desarrollo de capacidades, ¿no? Que tiene que ver con la formación. Y fíjense que siempre todos estos elementos son comunes en todas las estrategias que se están haciendo a nivel del BIM en toda Latinoamérica y el Caribe. En el caso de Venezuela, quiero tocarlo, por supuesto, porque es el país donde estamos hablando, hablemos BIM Venezuela, por supuesto. Y en el caso de Venezuela, se creó un grupo de coordinación BIM, donde estuvo Leonardo, mi persona también, desde el año 2019, a través de la Cámara Venezolana de Construcción y empresas asociadas a Innovatex, que es un centro de innovación de la Cámara Venezolana de Construcción. Y ya en el marco del 76 aniversario de la Cámara, se hizo el lanzamiento del BIM Forum Venezuela, ya eso hace un año. Por supuesto, el COVID ha retrasado mucho de este tema. Sin embargo, bueno, se han hecho algunos adelantos, pero yo creo que hay que trabajarlo más. Ha sido complejo la instauración del BIM en Venezuela, pero espacios como este, que precisamente lo toco ahora en adelante, uno de ellos la empresa Dataline, y quiero que hacer mención de eso. Leonardo y su empresa han llevado adelante estos eventos, el Hablemos BIM B, ya este es el segundo, y han hecho espacios de reuniones, en este caso virtuales, todo el año, yo creo que por todos los estados de Venezuela. Y eso, por supuesto, ha permitido que empecemos a socializar el BIM y darnos cuenta de que sí hay gente que está trabajando en BIM. Fíjense que aquí, no sé exactamente, pero que en las últimas estadísticas creo que hablamos de 600 inscritos o más. Y yo creo que hay mucha gente ávida, ¿no? Hay mucha gente ávida de este tema y creo que debemos hacerlo. Y a la par de eso, por supuesto, quiero resaltar el dictado del Diplomado de Gestión de Proyectos con BIM, porque eso conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, y eso, por supuesto, es de resaltar, porque ha sido un esfuerzo titánico esa formación y que ha permitido que empecemos a tener una camada de profesionales formados técnicamente bien, una calidad de profesores que nos ha permitido que, en el cual, bueno, tengo la oportunidad de estar, no estoy en esta segunda cohorte, estuve en la primera, pero bueno, yo creo que el apoyo es el mismo, pero estoy consciente de que hay un grupo de profesores liderizado por Leonardo que ha permitido que se empiece a hablar del BIM en Venezuela y eso es significativo. Hablo, por supuesto, de los eventos. El primero se hizo el 9 de noviembre y bueno, hoy que estamos
11 y 12 de diciembre con el segundo Hablemos BIM B, y ya se está hablando, acabo de escuchar a Leonardo, y ya está hablando del Hablemos BIM B 2021, que me imagino que lo va a comentar. Y otro elemento importante, y quiero resaltarlo, es que desde Venezuela se empezó a hacer un diccionario BIM. Es un elemento innovador, un elemento que ha permitido que desde Venezuela se pueda proyectar hacia otros países, como España, por ejemplo, donde se ha tomado esa información, ¿no? Y un punta de lanza, es un punto de encuentro de las personas que ha permitido que podamos unirnos en función de eso. Fondo Norma ha estado trabajando en esto, sin embargo, bueno, ha sido dificultoso. Recuerden que Fondo Norma ya no es el ente estatal de normalización, ya existe Fodenorca y otros institutos del Estado. Sin embargo, bueno, ya a nivel privado, Fondo Norma está haciendo algunos elementos para poder tenerlo, ya sea Fondo Norma u otras instancias, o Dataline, etcétera, todo lo que nos podamos unir para eso, yo creo que es importante, porque tenemos que tener, y hacia donde debemos apuntar, hacia tener un estándar BIM en Venezuela, que es una guía significativa para poder abordar. Bien, ¿hacia dónde vamos? Bien, yo creo que esto es importante y vamos hacia este mapa, ¿ok? Estos son unos datos ya del BIM a nivel mundial, por supuesto. Por supuesto, hay ya algunos países que lideran, ¿no? Como Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, que es donde nació en conjunto con Estados Unidos, Australia, donde ya es un mandato, ¿okay? Obligatorio. Sin embargo, bueno, ya hay otros países que están poco a poco. Yo creo que este mapa se va a empezar a teñir de rayas y de colores, y eso es lo importante. El 2021 será algo diferente para todo ello, y Latinoamérica estoy seguro que va a ser así. Pero lo importante de todo esto es que empecemos a ver la transformación digital de otra manera, ¿bien? Donde la inteligencia artificial, ya sea allá donde va el BIM, ¿bien? El BIM va no solamente hacia un modelo 3D, ¿no? El modelo 3D es una excusa para el desarrollo de la metodología, y va a estar apuntada hacia la inteligencia artificial, va a estar apuntada hacia la realidad virtual, hacia la realidad aumentada, la realidad mixta, ¿okay? Hacia el Internet de las cosas. Y hacia allá donde estamos apuntando realmente en la actualidad, hacia el Building Information Modeling a nivel internacional. Y Venezuela y así otros países de Latinoamérica lo está abordando desde ya. Yo creo que eso es vital, es importante que abramos la mente, y mi mensaje final es que cambiemos el paradigma, ¿bien? Y el BIM muestra que muchas cosas cambiarán y que la construcción del 5.0 del sector construcción ya está aquí. Eso está aquí ya. ¿Okay? Ya la 4.0 ya migró, ahora estamos en la 5.0, porque el mundo está cambiando. El COVID nos hizo cambiar, y esta parte de lo que hemos cambiado en Venezuela y en toda Latinoamérica.